Vale, vamos a desgranar esto. Porque, a ver, fíjate en esto por un momento. Tomemos la palabra enfermedad en inglés. Illness. Sí, con i latina al principio. Exacto. Empieza con una I, que en inglés significa yo. Y ahora hacemos un cambio minúsculo. Sustituimos esa I, ese yo solitario, por un we, un nosotros. Y la palabra muta por completo. Eso es, pasa de illness, enfermedad, a wellness, que es bienestar. Y aunque de entrada suena a, no sé, a simple curiosidad lingüística o a un juego de palabras ingenioso, en realidad esconde una revolución absoluta sobre cómo funcionamos. Totalmente. Y hoy vamos a destripar siglos de estrategia vital para esta exploración a fondo, viajando desde la filosofía antigua hasta tácticas de entrenadores de élite contemporáneos, básicamente para descubrir por qué nuestra obsesión moderna con el aislamiento nos está paralizando. Lo fascinante aquí es que esa transición del yo al nosotros no es un mero debate filosófico abstracto, ¿eh? O sea, define literalmente nuestra supervivencia emocional y nuestra capacidad de resolución. Claro, es que es algo muy práctico. Exacto. Quien nos escucha probablemente haya sentido ese nivel de estancamiento alguna vez. Esa sensación de, chocar contra un muro una y otra vez, ya sea intentando sacar adelante un proyecto profesional o lidiando con problemas personales. Esa asfixia de la que hablan los textos. Justo. Y la pregunta central e incómoda que nos lanzan los documentos de hoy es ¿cuánto de esa ansiedad nace del aislamiento? Eso es, cuánto de esa frustración nace puramente de intentar procesar y resolverlo todo en absoluto aislamiento. Pero claro, para poder tejer una red sólida con los demás, para construir ese nosotros, primero hay que mirar hacia adentro. ¿Y hacia atrás? Entiendo. Sí, sí. Tenemos que entender de qué material estamos hechos como individuos antes de pretender unirnos a otros. Pues ahí hay una imagen bellísima de Samuel Taylor Coleridge, el poeta inglés, que ilustra esta mirada al pasado a la perfección. Él sugería que la experiencia humana es como un farol colgado en la popa de un barco. En la parte trasera. Exacto. Es decir, una luz que solo es capaz de iluminar las olas que ya hemos dejado atrás, la estela que hemos ido trazando en el agua. Ostras, es una metáfora preciosa. Y si bajamos esa idea poética a la trinchera del rendimiento puro y duro, fíjate en cómo la aplica Tony Dungy. El mítico entrenador de fútbol americano. Ese mismo. Pues los lunes por la mañana, Dungy encierra su equipo en una sala para revisar en vídeo las jugadas del partido del domingo. Pero claro, no lo hace para regodearse en la victoria. Que va, ni muchísimo menos, para fustigar psicológicamente a los jugadores por los errores, que es lo que muchos pensarían. Ya, en plan, bronca monumental. Claro. Lo hace porque ese farol en la popa es pura información empírica. Analizar la estela que dejas es la única manera de entender cómo navegas. O sea, es utilizar el pasado como brújula para corregir el rumbo, no como un ancla que te hunde en la culpa. Eso es. Es un ejercicio puro de reconocimiento de patrones neurológicos y tácticos. Y la historia está llena de esta mecánica, ¿eh? Piensa en el relato bíblico de Josué asumiendo el liderazgo del pueblo tras la muerte de Moisés. Madre mía, eso sí que es un momento de crisis e incertidumbre monumental. Totalmente. Y la instrucción clave que recibe Josué no es un plan de contingencia 5 años, es una orden directísima. Sé fuerte y valiente. Y se lo repiten 3 veces con urgencia. Pero ¿de dónde sacas la valentía cuando estás aterrorizado frente a lo desconocido? Pues es que no te la inventas de la nada. Josué ya tenía ese farol encendido al máximo. Había caminado junto a Moisés, había cruzado el Mar Rojo, había sobrevivido décadas en un desierto hostil. Claro, el farol ya brillaba con todo eso. Exacto. La valentía no es un acto de magia espontánea. Es el resultado directo de mirar atrás y ver a qué se ha sobrevivido ya. El cerebro cataloga esos datos de supervivencia extrema y te manda una señal clarísima. Si fuimos capaces de superar aquello, podemos lidiar con esto. O sea, esa es la clave técnica de todo el asunto. Para hacerlo digerible, yo lo comparo con pura memoria muscular. A ver, explícame eso. Pues si pensamos en un tenista de élite, en un punto de partido, a punto de restar un saque que le viene a 200 km/h. Tela, a esa velocidad, Es que su cerebro consciente no tiene tiempo material para calcular el ángulo de impacto o la fricción de la pista o la velocidad del viento. Es biológicamente imposible procesar eso a tiempo. claro, el cerebro racional no llega. Exacto.
Lo que hace el cuerpo es apagar la mente racional por una fracción de segundo y confiar ciegamente en las 10.000 veces que ha repetido ese movimiento en los entrenamientos. Toda esa experiencia acumulada, ese inmenso farol en la popa, es lo que ilumina el instante. Y ejecuta el golpe maestro sin que el pensamiento consciente se meta por el medio a estropearlo todo. Sí, sí, sí. Porque si lo piensas, arruinaría el golpe. Y ahí tocamos el núcleo del problema de nuestra época. El autor Robert Greene rescata una observación brillante de Albert Einstein sobre esto. ¿Qué decía Einstein? Pues él consideraba que la mente intuitiva es un don sagrado, y la mente racional es simplemente su sirviente fiel. Pero hoy en día hemos invertido los papeles por completo. Ya, idolatramos la hoja de cálculo. Exacto. Idolatramos el análisis racional, los datos puros, y hemos despreciado esa intuición profundamente entrenada. La intuición de ese tenista que mencionas, o la de Josué, no es azar. Es una experiencia tan asimilada que se convierte en reflejo instintivo. Es que Confucio lo sentenciaba de una forma letal que resume todo este primer concepto. Decía, el conocimiento sin práctica es inútil. La práctica sin conocimiento es peligrosa. ¡Qué gran verdad! Claro, si solo te lees manuales sobre cómo jugar al tenis, en la vida real nunca devolverás un saque. Pero si solo pegas raquetazos sin entender la técnica, te acabarás rompiendo el brazo. Eso es, la fusión de la luz del conocimiento con la valentía de la práctica produce esa sabiduría operativa. Pero aquí viene el giro. Justo. Si esa sabiduría se queda encerrada en un solo individuo, por mucho farol que tenga, acaba topando irremediablemente con un techo de cristal. Buscar sabiduría en aislamiento genera retornos decrecientes. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque hay que dar el salto del individuo al colectivo, del yo al nosotros. Seth Godin lo ilustra muy bien. Sí, con una imagen que todos hemos visto mirando al cielo, los pájaros que vuelan en formación, dibujando esa V perfecta. Ajá. Y Godin recuerda que no vuelan así para hacer una coreografía bonita. Es ingeniería y aerodinámica pura. El pájaro que va en la punta rompe la resistencia del viento. Creando una corriente ascendente, ¿verdad? Eso es. Una corriente invisible que reduce drásticamente el esfuerzo de los que van detrás. Es pura eficiencia. Y el ave líder, cuando se agota, simplemente rota y cede el puesto. Es una maravilla de la naturaleza. Sí, pero a ver, frena un momento, porque me toca hacer de abogada del diablo, en nombre de la audiencia. Venga, dispara. Vivimos en la cultura del genio solitario, del que se hace a sí mismo en un garaje. Si de repente asumimos que dependemos tanto de la formación, de la bandada, ¿acaso eso no diluye nuestro talento individual? ¿No perdemos autonomía? Bueno, esto plantea una pregunta importantísima. Porque esa es exactamente la trampa mental en la que cae la sociedad hiperindividualista de hoy. Creemos que la independencia extrema es la cima del éxito. Claro, se premia el aislamiento. Pero la realidad neurológica y social es radicalmente distinta. Miguel de Cervantes lo plasmó hace siglos con una frase que no pasa de moda. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un clásico. Sí, pero no es solo un refrán simpático. Es el principio biológico del contagio social. Tu formación define tu altitud y tu trayectoria. Tus neuronas espejo copian literalmente los hábitos de la gente que te rodea. Ostras, visto así, tiene todo el sentido. John F. Kennedy lo llevó al terreno del liderazgo cuando afirmó que el liderazgo y el aprendizaje son indispensables el uno para el otro. El ave líder no solo tira del grupo, aprende de la bandada. Entendido. El ecosistema te eleva a niveles que nunca alcanzarías en solitario. Pero también te digo una cosa. Estar constantemente metido en la formación, cumpliendo expectativas colectivas, eso quema a cualquiera. Totalmente. Si nunca te sales de la V para respirar, acabas desintegrado. Y por eso el pensador Adam Robinson introduce un concepto clave: el ritmo vital de la soledad y la comunidad. Ah, me gusta cómo suena eso. Robinson propone que la vida debe alternar como la propia respiración. Necesitas inhalación, que sería la soledad, la introversión, la preparación en silencio. Y luego, exhalación. ¿Qué sería la comunidad? Exacto. La extroversión, la acción. Volver para aportar valor al nosotros. Si solo exhalas, te vacías por completo y te quemas. Y si solo inhalas, te conviertes en una enciclopedia cerrada bajo llave. Eso es. El individuo no debe perderse en el colectivo. El éxito depende de calibrar perfectamente ese ritmo. Vale, entonces tenemos nuestro farol brillando a nuestra espalda, tenemos a la bandada a nuestro lado y respetamos el ritmo de inhalar y exhalar.
Pero llega el momento de la verdad. Actuar en el mundo real. El gran reto. Claro. ¿Cómo evitamos la parálisis por análisis? Queremos controlar tanto el resultado que nos congelamos. Ese es, sin duda, uno de los mayores bloqueos modernos. Y para desatascarlo, hay una historia del golfista Os Hillman, que es tremendamente ilustrativa. Hillman logró un 68 en un campeonato, 4 bajo el par. Una barbaridad de puntuación. Un rendimiento fuera de serie. Y cuando le preguntaron cómo logró manejar semejante nivel de presión, explicó que su secreto fue olvidarse por completo de dónde iba a caer la bola. ¡Wow! Solo se centró en el golpe. En la biomecánica de su propio swing, exactamente. Él entendió que si la intención y la técnica eran correctas, el resultado final se cuidaría por sí solo. Hillman compara esto con la obediencia en la vida espiritual. Interesante conexión. Sí, actuar correctamente sin condicionarlo a saber el resultado. Eliminar esa obsesión te permite entrar en esa famosa zona de fluidez. Y además, Hillman hace un contraste cultural súper profundo aquí comparando dos modelos mentales, el modelo griego y el modelo hebreo. Sí, es un contraste vital. Porque la sociedad actual es completamente griega. Exigimos un análisis de coste y beneficio para cada mínima acción. Queremos garantías absolutas antes de dar el primer paso. Y eso es agotador. El modelo hebreo opera con la premisa inversa: confiar primero y entender después. Como Moisés levantando el bastón. Exactamente. Moisés ante el Mar Rojo no se sentó a hacer cálculos matemáticos sobre las mareas. Hubo un acto de acción pura fundamentada en la confianza. Levantar el bastón y avanzar. Ostras, es que si conectas esta mecánica con el estoicismo que plantea Ryan Holiday, la pieza encaja como un guante. A ver, ilumíname. Holiday afirma que la mejor venganza es no vengarse en absoluto. Y no es una pose pacifista, es una forma radical de confianza. Es eficiencia energética pura. Cuando sufres una injusticia, el instinto es entrar en una espiral reactiva, planear el contragolpe. Que es básicamente estar obsesionado con dónde cae la bola. Eso es. El estoicismo te dice que frenes y que no gastes un solo voltio de energía en esa espiral. Te centras en hacer tu propio swing moral correctamente, sabiendo que el resultado final caerá por su propio peso. Y fíjate cómo Confucio respalda que esta zona de confianza no es imprudencia. Soltar el control del resultado es una libertad que se gana a pulso. Claro, no es tirarse sin paracaídas. Exacto, tras ensayar ese golpe 10.000 veces. Es la preparación extrema del pasado lo que te otorga el derecho a actuar sin ansiedad. Operar en esta zona y construir un legado no es fruto de la inspiración divina ocasional, ¿eh? Requiere un motor mecánico detrás, la acumulación silenciosa de prácticas diarias. Y ese motor son los hábitos. Aristóteles ya lo dejó cimentado con una precisión asombrosa. Somos lo que hacemos repetidamente. No somos los grandes discursos de fin de año. Para nada. Debbie Schwartz le pone métricas a esto. Asegura que el 95% de lo que pensamos y logramos es el resultado de hábitos aprendidos. Madre mía, ¿el 95? Tal cual. La gestión de nuestros pensamientos, nuestra actitud, importa muchísimo más que la capacidad intelectual bruta. Un pensador de ideas resuelve problemas. Uno de solo datos, no. Y es alucinante ver cómo en los textos se menciona a los 10 mandamientos no como dogma religioso. Ah, no. ¿Cómo los enfocan? Pues como la arquitectura de hábitos más antigua de Occidente para hacer funcionar a las comunidades. Normas éticas diseñadas para que un nosotros sobreviva sin devorarse por el egoísmo. Es tecnología de supervivencia colectiva. Y a nivel individual, la resiliencia funciona igual. El jugador de hockey Roberto Luongo lo dice claramente. No importa cuántas veces te caes al hielo. Importa cuántas te levantas de forma automática, ¿no? Exacto. Y Elmer Letterman cerraba esta idea afirmando que la suerte es simplemente la preparación encontrándose con la oportunidad. Y claro, todo este esfuerzo, este ritmo de inhalar conocimiento y exhalar acción, nos lleva a una pregunta existencial clave. George Raveling, la figura mítica del baloncesto, plantea la gran pregunta. ¿Para qué fui creado? Esa es la pregunta definitiva. Y explora 3 prácticas diarias para responderla. La primera, aflojar el agarre. Dejar de ensayar desgracias futuras. La vida como poesía. Dotar de intención a todas nuestras palabras y acciones. Y la tercera, entender qué queda al final, ¿verdad? Sí, cuando el tiempo quita lo trivial, lo que resiste es el amor y la amabilidad. ¿Cómo trataste a tu bandada? Qué bonito. Benjamin Franklin tenía una regla que engloba esto. Escribe cosas que valgan la pena leer o haz cosas sobre las que valgan la pena escribir. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Pues Jim Kafka responde diciendo, apunta alto,
El futuro que ves es la persona que serás. Ostras. Para ir sintetizando, pasar del yo al nosotros no es abandonar el ser individual. Greg Harden dice que debemos ser los mayores expertos del mundo en nosotros mismos para poder contribuir. La vulnerabilidad y la sabiduría nacen de saber que no construimos solos. Pero ojo, antes de cerrar esta inversión, hay que recordar la regla de la honestidad de Henry Frederick Amiel. Una creencia no es cierta solo porque sea útil. Esa advertencia es fundamental. Hay que exigir rigor en nuestros hábitos y en las luces que nos guían. Totalmente. Y retomando esa frase de Ravelin de apuntar a dejar atrás más de lo que hemos tomado, quiero lanzar un pensamiento provocador a quienes nos escuchan. A ver, cuéntame. Si hemos aceptado que nuestras experiencias son el farol en la popa que ilumina nuestra estela, ¿qué pasa con los que vuelan detrás en nuestra formación? Si hoy mismo alguien estuviera usando nuestra estela para guiar su propia vida, ¿qué tipo de luz está proyectando exactamente nuestra actitud de hoy sobre su camino? Qué reflexión tan potente para cerrar. Ha sido fascinante diseccionar toda esta arquitectura vital. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje analítico y dedicar tiempo a pensar juntos. Nos escuchamos en la siguiente exploración a fondo.